Muy buenos días, Señor. Gracias, muchas gracias por hoy reunirnos nuevamente. Y yo te pido por cada corazón que va a escuchar esta palabra, que sea tocado, que sea llevado a la vida que tú quieres darnos a nosotros. Pero para estar en la vida que tú nos quieres dar, tenemos que sintonizar en los pensamientos que tú tienes. Porque como bien dice la Escritura, como bien dicen las Escrituras, cambiando nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. O sea, recordando este principio, nuestra vida cambia desde nuestros pensamientos, cómo vemos las cosas. Y cuando cambiamos a los pensamientos tuyos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos tuyos, los tuyos son pensamientos y planes de paz, no de guerra, no de destrucción, son de edificación, no de derrumbar, de echar abajo. Al contrario, tus planes son de vida, no de muerte, Señor. Entonces nosotros podemos tener una nueva vida y también con eso alcanzar el respaldo sobrenatural que tú das. Porque el cristianismo no es solamente un libro de buenos principios morales, es un libro que nos muestra al Dios Todopoderoso que está con los suyos por encima de eso, a los justos de la tierra, entendiendo que no somos justos por nosotros mismos, sino porque seguimos tu justicia, negándonos a nuestra injusticia cada día. Entonces, vemos que hay una acción sobrenatural prometida muchas veces para quienes te creen, que tú pelearás por nosotros, por tanto debemos estar tranquilos, que por tanto siempre tendremos delante de nosotros al buen pastor con quien nada nos faltará, con quien estará con nosotros en el valle sombra y muerte, con quien nunca nos dejará desamparados, con quien no permite que nadie nos arrebate de sus manos, dándonos vida eterna, por supuesto. Y por eso, Señor, también muéstranos que el cristianismo no es solamente seguir leyes morales perfectas, sino que siguiendo esas leyes morales, recordemos que hay una mente perfecta que nos ha dado esas leyes, pero también una mano poderosa que cubre, porque tu mano también, Señor, está con nosotros. No solamente tus ordenanzas, con que tú nos libras de muchos, muchos pesares, sino también que ante los ataques de otros, porque ya no seremos atacados por nuestras propias rebeliones, si seguimos tu palabra, pero ya no seremos atacados por otros en la medida que tú nos guardas, Señor, en que tú estás con nosotros. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Y hay algo muy importante, muy interesante y necesario, Señor, que tu palabra hoy nos traslade de una realidad que no debemos vivir, de un sitio espiritual, moral, emocionalmente, conceptualmente. Sácanos del error y llévanos a la verdad absoluta. Yo te pido que hagas esto en todos nosotros. Manifiéstate con poder en todos nosotros y que tu obra manifiesta, Señor, sea bendición en todos nosotros y en los nuestros. Porque el tema de hoy también tiene que ver el beneficio de seguirte a ti y cuán bueno es para los otros. Señor, gracias por esta palabra que tienes para nosotros y la vamos a bendecir obedeciéndola. En nombre de Cristo Jesús bendecimos lo que hoy tú nos das. Amén. Amén y muy buenos días. Gracias por estar aquí en esta conexión y siguiendo con esta serie, ¿cómo hablan los santos? Miren, hay algo muy interesante, muy bonito que el Señor nos ha llamado a hacer, ejercer, pero que posiblemente estamos descuidando porque estamos impregnados mucho el lenguaje del mundo. O también a veces afectados por nuestras emociones todavía un poco arraigadas al pasado. Y estamos hablando del lenguaje que implica bendecir, hablar bendiciendo. La palabra de hoy se titula Los santos hablan para bendecir. Obviamente no para maldecir. Para que, para que la palabra de nosotros construya y no destruya. Recuerden, no se destruye solamente cuando se tumba una pared abajo, cuando se derrumba el carácter de las personas, cuando se derrumban los buenos principios de las personas.
las buenas intenciones. El amor se derrumba a veces por las palabras y eso no es bendición. Más bien los santos hablan para bendecir y para partir con palabra del Señor. Vamos a leer, hacer lectura de Romanos capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, la carta a los Romanos, versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Bien, entonces en ese sentido hay una instrucción muy clara de Pablo a una iglesia que se está levantando de los principios, se levantaba sobre los principios humanos, los que nosotros creemos que son los perfectos. Y en eso nos vamos a sorprender porque tal vez el lenguaje de nosotros que pensamos que era correcto, no lo es. Y vamos a ver aquí en Romanos 12, versículo 14, cuando el Señor nos instruye lo siguiente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Miren, lo contrario de bendecir es maldecir. Y normalmente estamos tentados a maldecir a quienes nos persiguen, a quienes nos hacen daño. Espero que te vaya mal en la vida porque esta me la pagas. Por ejemplo, ¿no? Lo hemos escuchado, tal vez lo hemos escuchado en otros labios, probablemente lo hemos escuchado de otras personas. Probablemente cuando nosotros hicimos daño, nos lo dijeron a nosotros. Mas la orden del Señor es bendecid a los que os persiguen, porque lo más fácil es bendecir a los que nos ayudan. Lo que es también una manifestación correcta, bendecir a los que nos ayudan de gratitud, por supuesto. Porque nosotros no somos los que recibimos el favor y no bendecimos ni agradecemos, somos los que agradecemos. Pero el Señor nos lleva más allá. Sean agradecidos con los que les hacen bien y sean misericordiosos con los que les hacen mal, bendiciéndolos, no deseándoles el mal. Si ellos reciben el mal es porque, bueno, hay una justicia de Dios y una consecuencia de sus errores. Y por eso también los tenemos que bendecir, ¿saben? Como diciendo, Señor, muéstrales la verdad, bendícelos llevándolos al arrepentimiento. No estoy diciendo, Señor, bendícelos y que no cambien jamás. O sea, esa no es la bendición. De hecho, que no cambien jamás es una maldición. Es desear que sigan equivocándose. Y una forma de bendecir es, Señor, tócale el corazón. Muéstrale la verdad, que ya no sigan así, para que entren en tu bendición, en una nueva vida, en ya no destrucción, y que también, por supuesto, por ser personas que se arrepienten, se convierten, sean el perdonar sus pecados y reciban vida eterna, porque la bendición más grande que existe es la vida eterna. En la tercera carta de Juan, vamos a la tercera carta de Juan, versículo 2 del único capítulo. Recordemos que tercera de Juan es una carta con un solo capítulo. Entonces, en tercera de Juan, el versículo 2 nos habla de nuestro lenguaje continuo. ¿Qué debe haber en nosotros? ¿Qué es el contenido? ¿Cuál es el contenido de nuestras palabras? Si somos santos apartados del Señor. De hecho, esto es una evidencia de que somos del Señor y somos sus santos, o sea, sus consagrados, sus apartados. Dice tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí hay algo que me parece muy bueno. No, nos conjugamos, nos unimos a la voluntad de Dios. Porque recordemos que nosotros todo lo que tenemos que hacer es, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud, sí, el Señor no se alegra en que estemos enfermos y que nuestra alma prospere, por supuesto. Pero aquí es muy interesante porque Juan dice a Gallo, a su discípulo, yo deseo que tú seas prosperado. O sea, me uno, cuando yo bendigo a la persona, me uno al sentir de Dios y esto es maravilloso cuando lo entiendo. O sea, Dios quiere que pensemos, sintamos y actuemos como Él. Y aquí Juan lo dice con esas claras palabras, yo deseo. No dice, amado, o individuo, que Dios te prospere. Sí, está bien, que Dios te prospere en todas las cosas y que tengas salud y que prospere a tu alma. No necesariamente mi decisión, mi voluntad, no. Aquí Juan
se une al querer de Dios. Y aquí los invito a que nos unamos al querer de Dios, como Juan. Yo deseo que tú seas prosperado. Así que esto si lo unimos a Romanos 12:14, cuando bendecimos a los que os persiguen, decimos, enemigo mío que me persigue, yo deseo, como Dios, que encuentres la verdad, que ya descanses, que no persigas, que no hagas mal. Yo lo deseo, pero no solo porque no me conviene que me hagas daño, es porque te hace daño a ti, porque yo tengo mi buen pastor, con él nada me faltará, y él es mi protector cuando ando en valle sombra y muerte. Bien, yo deseo que a ti te vaya bien encontrando el bien. En la primera carta de Pedro, aquí después voy a hacer una reflexión muy interesante sobre una observación, no una gran reflexión, una observación inicial después de leer 1 Pedro 3:9, de cómo da vueltas la vida, como dice la canción, ¿verdad? Cómo da vueltas la vida. Cómo, y no debemos avergonzarnos, porque a veces nosotros nos avergonzamos porque decimos algo mientras buscan 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A veces nos avergüenza a nosotros enseñar algo donde la gente nos puede decir, o sea, el burro hablando de orejas. Tú me vas a hablar de lo que tú haces o lo que tú hacías. Pues, si nosotros lo hacemos, tenemos que arrepentirnos. Pero si una vez hicimos algo malo y ya no lo hacemos, no nos dé vergüenza. O sea, y a mí no me puede dar vergüenza decir a la gente, no te alcoholices porque yo me embriagaba. No, por el contrario, con más testimonio tengo que decir, no lo haga. Yo lo hice y pude dejarlo, pude dejar eso atrás, pude ser libre de esa atadura, ustedes también lo hagan. Y esto está implícito en 1 Pedro 3:9 cuando leo lo siguiente: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nosotros heredamos una bendición de contar con el Espíritu Santo, qué mayor riqueza que esa, y la bendición de la salvación. Ahora nosotros debemos bendecir a las personas que no tienen eso, los que tienen benditos ellos y sostenerlos en la fe, sobre todo cuando se debilitan, animarlos, celebrar con ellos. Pero en cuanto a los que hacen mal, porque andan en su carne, ¿qué debemos hacer? Bendecirlos. Yo deseo que tú recibas al Espíritu Santo. Yo deseo que tú tengas vida eterna. Pero se acuerdan que les había anotado que a veces yo no enseño porque, ay, ¿cómo yo voy a hablar de eso si yo lo hacía? Cuando Pedro dijo, no devolviendo mal por mal, hasta alguien le puede decir, espera, pero si tú cuando le hicieron mal a Cristo, pagaste con mal cortando la oreja de Marco. Tú devolviste mal por mal. Sí, eso ya pasó. Cuidado, porque a veces nosotros somos atados por nuestras culpas no bien digeridas, no deshechas, o sea, nos hemos llenado de culpa, pero no hemos desechado eso. No hemos entendido que Dios nos quita a nosotros porque Él decide no acordarse de eso. O sea, la carga de eso, nos perdona. O sea, si lo hiciste, yo te perdono. Ya deja eso atrás. Deja eso atrás. Si el Señor lo echa al fondo del mar, ¿qué tenemos que estar mirando al fondo del mar? ¿Dónde está eso? Ya eso pasó. Aquí Pedro dijo, no devolviendo mal por mal, aunque él en momentos pasados, devolvió mal por mal. Dejó eso atrás. Dejó eso lejos de él para vivir una vida diferente. O sea que si aquí le hubieran tratado de arrestar, si hubiera vuelto, si él con esta mente hubiera vuelto al pasado, al momento en que Cristo fue arrestado, no hubiera levantado espada de nadie, ni hubiera tratado de herir a nadie. Así que, por si acaso nos acusa a veces, que yo cómo voy a hablar de esto si yo lo hice. Usted lo hizo, ya no importa. Tal vez lo hizo ayer, es más, que deja que pase el tiempo. No, tal vez lo hizo ayer y hoy está hablando, ya no lo hagas. Ya pasó. En Lucas 6:45 habla de por qué incluso el bendecir es una evidencia de la calidad de mi corazón. Y cuidado, porque si a mí me cuesta bendecir, es que todavía tengo un corazón que no bendice.
Y esto es importante porque a veces decimos, es que yo no puedo bendecir a esa persona porque es mala, porque persigue. Estando en contra de lo que dice Romanos 12:14, de que bendigamos a los que nos persiguen, por supuesto, ¿verdad? Entonces, decimos, es que es difícil bendecir a esas personas. No, el no desear lo bueno no habla necesariamente de ellos, habla de nosotros, porque en Lucas 6:45, ¿qué nos dice? El hombre bueno del buen corazón de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quien maldice con facilidad es porque todavía atesora malos sentimientos, resentimientos. Todavía atesora anhelos de venganza, tener cuentas pendientes. El Señor no nos deshizo de esas cuentas pendientes. Él, también nosotros tenemos que deshacerlas. A través de Cristo lo hizo. Porque la misericordia nosotros la alcanzamos fue porque reconocimos a Cristo como nuestra condición. Somos pecadores, necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque nosotros creemos que es por Cristo que incluso alcanzaremos salvación y lo necesitamos a Él para sostenernos, para mantenernos, para no echar para atrás. Así que cuidado, que si nosotros decimos no puedo bendecir a esa persona porque es mala, yo creo que más bien está hablando de nuestra condición. Sí, ella mala, yo inmisericordioso. Ella cruel, yo rencoroso. Y el Señor no quiere santos de palabras nada más, santos integrales en que no guardan rencor. Y por eso es que a veces el corazón de nosotros es como de doble ánimo. En Santiago 3 habla de esto, nos deja claro. El doble ánimo no es de Dios. El doble ánimo es de nuestra carne. El doble ánimo es como que estoy avanzando, pero no dejo de ser aquella persona que Dios no quiere que yo sea, porque Dios no quiere que yo sea esa persona que todavía mira hacia el mal y lo toma como herramienta de trabajo incluso. Dice Santiago 3, o sea, para trabajar la vida de los demás, o de su propio corazón. Eso no es de Dios. Dice Santiago capítulo 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí no habla de que es una ley, sino una conducta que percibía Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición, porque lo estaba viendo en personas. Pero ante lo que ante lo que él veía, que el Señor le demostraba, hermanos míos, esto no debe ser así. Yo tengo que ser de un solo ánimo. Y es ya no más maldecir. Ahora bendigo y deseo lo mejor para los demás, porque he atesorado en mi corazón lo bueno. Y es que bendecir a los demás también implica bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la bendición más grande? Que las personas sean salvas. Y eso es también bendición delante del Señor porque es hacer valer el sacrificio de Cristo. Y porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero también implica no solo bendecirlo a través de las personas, sino bendecirlo a él directamente. De hecho, también Dios quiere ser bendecido. ¿Él necesita la bendición? No. Él necesita, o más bien nosotros necesitamos ser personas que bendecimos a Dios porque lo comprendemos, lo consideramos bueno en todo el tiempo. Y en todo tiempo, incluso en aquellos que son difíciles para asimilar a nosotros. Salmo 34, versículo 1. Consideremos esto porque cuidado, que bendecimos a Dios depende de las circunstancias, donde nuestra palabra de bendición no depende del Dios perfecto, amoroso, que nos sostiene, sino de las circunstancias en las que estamos viviendo, dándole mayor poder a las circunstancias que a Dios. Dice Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continua en mi boca. Mire, en el plano natural, ¿quién es el que bendecería? O sea, en la lógica natural, ¿no? Y carnal, ¿quién bendecería a Dios en todo tiempo? El que en todo tiempo le va bien. Siempre le va bien y siempre bendice a Dios por eso. ¿Y quién alabaría a Dios continuamente? Quien tiene una vida satisfactoria. Mas nosotros no estamos bien siempre. De hecho, a veces pasamos momentos muy duros, muy tristes. Y el Señor no dice, y no mostró al salmista, bendeciré a Jehová en los buenos tiempos.
es en todo tiempo, en los que el corazón está roto, donde nos sentimos triturados. En esos momentos bendecimos a Dios porque reconocemos su bondad, su misericordia, porque tenemos un entendimiento sobrenatural. No miramos las cosas bajo la luz del sol, sino de manera sobrenatural. No entiendo, no porque esto es incomprensible, sino porque yo no lo puedo entender, porque para Dios todo está claro. Y aquí es un reconocimiento por fe, porque bendecirlo en todo tiempo, sobre todo haciendo énfasis en los tiempos difíciles, es reconocer por fe la calidad de Dios. Pero también cuidado, porque a veces lo bendigo en los tiempos difíciles, pero en los tiempos muy buenos me olvido de Él. Bendecirlo, dándole todo el honor, toda la gloria en esos momentos maravillosos, en esos momentos donde todo va encajando, donde todo se va articulando para bien en nuestras vidas. Cuidado porque el éxito también nos puede apartar de Dios. Y en esos momentos tenemos una victoria. El Señor nos hace disfrutar algo bonito. Postrémonos delante de Dios, decir, Señor, gracias a ti por esto. Y también implica bendecir al Señor, como en Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Está implícito cómo yo debo bendecir, porque yo bendigo a Dios haciendo memoria. ¿Por qué yo bendigo a Dios? ¿De forma mecánica, sin conocimiento? ¿O porque cada día yo estoy comprendiendo lo que Él ha hecho por mí? Dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito nuestro Dios porque Él ya nos bendijo a nosotros. De hecho, lo bendecimos porque ya nos bendijo con Cristo. Y en Cristo somos bendecidos, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos en Cristo y estar en Cristo es estar en el lugar donde eternamente Cristo reinará. Es en precisamente la salvación. O sea, bendecimos a Dios, no tomando en cuenta qué vas a hacer hoy o mañana, sino lo que ya hiciste por mí, Dios. Esta mañana quiero concluir cuando mi esposa antes cada vez que puede, no siempre ha podido ser así, pero cada vez que puede, sobre todo recientemente, antes de iniciar estos tiempos, ella me toma las manos y ora por mí. Y ella hizo algo, ¿y por qué quiero destacarlo? Porque ella dijo, Señor, llévanos a arrepentirnos. Hay algo que arrepentirse. Y probablemente hoy es el día de arrepentirnos de no haber sido de bendición, de no haber bendecido suficiente. Si a veces al enemigo no lo hemos bendecido, es tiempo de arrepentirnos de esto. Si a veces no hemos bendecido a Dios, sino en algunos tiempos y en otros no, es tiempo de arrepentirnos de esto. Y vamos a hacerlo con una oración. Señor, muchas gracias porque tú nos has enseñado que tenemos que bendecirte a ti en todo tiempo. Y tenemos que bendecir tanto a buenos como a malos. Tenemos que bendecir a quienes nos ayudan y a quienes nos persiguen. Entendiendo que la bendición es lo que viene de ti y que queremos que eso que viene de ti esté en ellos. Un nuevo entendimiento, un nuevo corazón, una nueva vida y vida eterna. Porque la mayor bendición de todos, de todas las bendiciones, la mayor es la eternidad, fruto de corazones que se arrepienten, se convierten y ahora oyen tu voz y te siguen. Señor, te pedimos perdón si a veces la bendición a los demás depende de cómo son los demás. Y perdónanos si la bendición a ti, las palabras de bendición depende de cómo nos va a nosotros. Señor, gracias porque los santos bendicen en todo tiempo y tú nos llamas a ser santos para siempre bendecir y hasta el tesoro de que quien bendice ya no tiene el dolor de quien maldice. Ya se libera de la ira, de la depresión, de la amargura, de la tristeza, porque la bendición también, al decir esto, creyéndolo, viviéndolo, bendice nuestro corazón, confortándolo y devolviéndole el gozo que perdimos muchas veces por los que nos persiguen. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra en nombre de Jesús.
Amén.